En este video voy a hablar de una obra de teatro, en este caso es un clásico de la literatura inglesa que se llama El Mercader de Venecia. Y el autor es William Shakespeare, es este autor bastante famoso, bastante reconocido. Y lo empecé a leer porque un maestro historiador me lo recomendó justamente para entender la diferencia en lo que a creencias y a prácticas culturales y religiosas se refiere en cuanto a los cristianos o los católicos y los judíos. ¿Por qué? Porque en esta obra vemos justamente eso, vemos a un personaje judío que es retratado como un rico prestamista, ¿no? Y esto porque es importante, porque a pesar de que esta es una obra de ficción, se basa en la representación, digamos, de personajes culturalmente identificables como una especie de arquetipo o arquetipos que podemos encontrar en la sociedad desde ese entonces, en la sociedad, digamos, renacentista, porque William Shakespeare es un autor que se ubica en el periodo del Renacimiento y vio a finales del siglo XVI y principios del XVII, que fue cuando desarrolla su obra. Y es un autor bastante mítico porque hay bastantes hipótesis respecto a que pudiera ser un colectivo de autores que en realidad no era un solo autor, o que era un filósofo llamado Francis Bacon que escribió con un seudónimo. Bueno, no se sabe, ¿no? Pero en realidad, pues así se conoce como William Shakespeare. Y sus obras, curiosamente, son de las pocas, digamos, obras de dramaturgia que se siguen leyendo, o por lo menos ya sea, digamos, en los currículos escolares, o también por gusto, ¿no? Como es un clásico y es muy famoso, pues se lee poco teatro. Entonces, de hecho, creo que en este canal es la primera reseña que voy a hacer a una obra de teatro, justamente. Eh, y es interesante ver cómo sus obras se siguen leyendo, además de representarse, porque no son textos que sean escritos para la lectura como lo haríamos ahora con las novelas, como se hizo más adelante, ¿no? Cuando se inventó la novela fue un género literario que se inventó específicamente para leerse, es decir, era el entretenimiento de principios del siglo XX, por decirlo así. No había cine, no había televisión, que hacía la gente leía, a pesar de que sea difícil de creer en tiempos actuales, ¿no? Que la lectura cada vez va más a la baja. Bueno, pues los textos de Shakespeare no eran creados para leerse, eran creados para representarse en el teatro. El teatro es, digamos, el antecedente del cine. Mercader de Venecia sería este prestamista judío llamado Shylock, eh, que va a actuar en contra de Antonio, que es este comerciante que se sitúa en Venecia y que es caracterizado como un católico, un cristiano muy optimista, que la diferencia que tenía con Shylock, el judío, es que Antonio prestaba a sus amigos dinero, pero sin interés. Entonces, claro, aquí Shylock, al ser judío, lo que hace es precisamente pues el negocio del banco, ¿no? Los bancos, como los conocemos ahora, son un negocio que iniciaron con las personas de la religión judía. ¿Y qué pasa? Pues que Shylock, al tener porque ellos además lo tienen reglamentado en la Torah, en el Talmud sobre todo, ¿no? En el Talmud a ellos les dicen, supuestamente les dejó Dios escrito que pueden prestar con interés, y de hecho deben hacerlo, pero a los goyim, es decir, a los no judíos, que seríamos todos nosotros, que de hecho es lo que hacen en sus bancos, ¿no? Tú vas al banco, pides un préstamo y se sobreentiende, se entiende que lo que eso significa es que vas a tener que pagar ese préstamo, pero con interés. No es que tú regresas el préstamo tal cual lo que te prestaron, no. Tienes que regresar el préstamo con un interés. Entonces ese es el negocio del banco y aquí se ve retratado desde esa época, como dije, estamos hablando del siglo XVII, en donde ya ellos tenían este negocio. Ellos ya funcionaban así, no en el banco como lo conocemos ahora, pero sí, ya digamos, era como culturalmente en Europa, esta obra está situada en Venecia. En Europa culturalmente se sabía que eran quienes tenían dinero. Entonces, si tú eras sobre todo los gobernantes, ¿no? Esos son a los que a los que más les rendía eh, un retorno de su inversión, el prestarles dinero, ¿no? Les rendía justamente este interés, que es este dinero que te aumentan por prestarte un dinero. Entonces,
Esa es una diferencia bastante interesante que se ve en la obra, porque Shylock se burla justamente de Antonio. Lo critica, se burla de ese cómo puede ser tan estúpido de prestar dinero sin interés. Pues ya en algún momento se las verá bastante difíciles. Y claro, cuando Antonio lo pierde todo, resulta que tiene un pagaré el judío que Antonio le tiene que pedir prestado dinero a él. Pero al no podérselo pagar, entonces Shylock demanda a Antonio para obtener Él dice que ya ni siquiera quiere el préstamo del dinero, no quiere el dinero de vuelta, quiere un pedazo de carne de Antonio, y el pedazo de carne que piensa tener es un pedazo del corazón, es decir, lo quiere matar, pero de esta manera bastante sádica, bastante cruel. Y todo esto porque Antonio, según se va diciendo a lo largo de la obra, había librado a muchos de los deudores del judío Shylock de saldar sus deudas y de los intereses. ¿Por qué? Porque Antonio las terminaba pagando por ellos. De tal manera que Antonio se termina siendo como un amigo de varias personas del pueblo, porque él, aunque no era rico, digamos que sí tenía una posición acomodada, podía pagar las deudas de los demás. Antonio se enamora de Porcia, una heredera, eh, que justamente a lo largo de las páginas vemos como ella, digamos, tiene esta costumbre de poner a prueba a sus pretendientes. Vemos una especie de cortejo al cual somete a los pretendientes, que son príncipes, son aristócratas, obviamente gente de clase alta que va de diferentes puntos del país o incluso de otros países, que van a obtener la mano, como se decía, de Porcia. Y para lograrlo, ella lo somete a una suerte de 3 cofres que tienen que destapar con una leyenda. Y cuando obtengan una, que es la única, que es la que los declara ganadores de ser su esposo, entonces se podía casar con ella. Y se ve cómo van algunos de ellos y fracasan. Ella además está acompañada por Nerissa, que es una doncella, digamos que es así como su, pues cómo se podría decir, su sirvienta, pero también era como su amiga. Después está Basanio, que es el mejor amigo de Antonio. ¿Qué pasa? Que Basanio está enamorado de Porcia, y para lograr cortejarla, digamos, para presentarse como un pretendiente digno, pide este préstamo a Shylock. Para poder salvarse, Antonio, que era su mejor amigo, firma un contrato a Shylock donde justamente se compromete a darle cualquier parte de su carne, de su cuerpo. Entonces, a su vez, vemos la historia que se desarrolla de Jessica, la hija de este prestamista, que se fuga con Lorenzo. Lorenzo también se hace mucho hincapié en que es un cristiano, ¿no? O sea, por eso decía, siempre se mantienen se adjetiva mucho quiénes son cristianos y quién es el judío, ¿no? Y cuál es la diferencia en cuanto a su ética, sobre todo la ética que tienen los dos. Y obviamente, digamos, Shakespeare aquí se puede decir que se sitúa del lado de los cristianos, diciendo que éticamente son mejores los cristianos. ¿Por qué? Por no lucrar con su semejante, ¿no? Con su prójimo, dijéramos. Que esto, bueno, es bastante cuestionable, porque la iglesia obviamente también se legitimó mediante la extracción de riqueza de todos los países. Digamos, aquí cuando vinieron aquí a América, pues de ¿qué es lo que hicieron? Robar, ¿no? Y de hecho venían con la idea de encontrar el dorado, que era también una leyenda en donde se decía que había ciudades llenas de oro, ¿no? Que claro, aquí se sabe que los judíos infiltran la iglesia católica mediante la orden jesuita. Los jesuitas son, digamos, los judíos que se convierten al cristianismo oficialmente, pero la realidad es que pues siempre mantuvieron sus creencias y sus prácticas, ¿no? ¿Y cuáles eran algunas de estas prácticas? Pues como esta, la usura, que es algo de lo que se les ha acusado a lo largo de los siglos, y ahora sabemos, esto lo sabemos ahora, al menos el común de la gente, que también tienen rituales donde asesinan y matan niños y bebés. Esto se está destapando con todo el archivo de Epstein, entonces es algo muy actual. Aquí se centra exclusivamente en este aspecto de la usura, ¿no? Que es el negocio de los bancos. Entonces, digamos que
al final el judío va a tener que llevar a juicio a Antonio por no haberle podido pagar lo que le debía. Y también se ve mucho como él, en algún momento me llamó la atención que cuando su hija se fuga con el cristiano, lo que le duele no es que se haya ido su hija, sino que se haya ido con su riqueza. Es decir, le pesaba más la pérdida de la riqueza, del dinero que él tenía, porque la hija se lo lleva con Lorenzo, a haber perdido la hija, ¿no? Esto dice mucho de, de esta mentalidad, podemos decir mentalidad judaica. Y como, claro, como decía, hay una competencia, una rivalidad entre cristianos y judíos en esta obra. Sin embargo, como modo de conclusión, tengo que decir que ninguno de los dos es reivindicable. Es decir, lo mejor que podríamos tener es una sociedad completamente laica, libre de religiones, muy especialmente de las religiones abrahámicas, que son las responsables de las mayores calamidades, violaciones, vejaciones, son responsables del colonialismo, de la invasión, con lo que estamos viendo que está sucediendo ahora mismo en Palestina. Es decir, estamos viendo que es realmente un mundo regido por gente religiosa, ya sea cristianos o judíos. Para mí, ninguno de los dos son éticamente admirables, aunque sí que es verdad que el cristianismo es como una religión necrófila metafóricamente. El judaísmo es necrófila por lo que estamos viendo literalmente, porque asesinan gente. Asesinan gente y tienen todos estos tipos de sacrificios. De hecho, la imagen del Jesús crucificado, pues quien lo crucifica según las versiones oficiales de la Biblia, pues lo crucifican judíos, ¿no? O los judíos son responsables de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos esto era una práctica común. Digamos, oficialmente dicen que es por parte de los romanos, sí, pero eran romanos que ya habían sido infiltrados por esta secta, digamos, ¿no? del judaísmo. Y a continuación voy a leer algunas citas de la obra, porque también en este tipo de trabajos no es solamente la historia, sino los diálogos que dicen los personajes. Esa es la diferencia de un escritor o de una obra basada en un escritor que todo el foco está puesto en el texto, a lo que veríamos en el cine o en los videojuegos, en donde el foco está puesto en las imágenes más que en el texto. Digamos, aunque hay diálogos, estos no son como lo preponderante. Sin embargo, en un texto literario, el texto, las palabras son lo principal. Entonces aquí a continuación cito. Antonio dice: veo el mundo tal como es, Gratiano, un teatro donde cada uno debe representar un papel, y el que me ha tocado a mí es uno triste. Gratiano le dice: déjame a mí representar el del bufón, que las arrugas de la vejez acompañen a la risa y a la alegría, que mi hígado se caliente con el viento antes que los gélidos suspiros de la muerte enfríen mi corazón. ¿Cuál es la razón por la que un hombre cuyas venas son hinchadas por cálida sangre adopta la actitud de sus ancestros esculpidos en alabastro? ¿Por qué debería dormir si está despierto? Y entonces aquí vamos a ver esta imagen del teatro como la representación de la vida. Es decir, la vida es un teatro, es una ficción, es maya en el hinduismo, es decir, es una ilusión, es algo falso, es algo que no es lo que representa. Entonces, digamos, esa es la verdad profunda que se esconde y que se muestra también en el teatro, ¿no? Desde los griegos hasta Shakespeare, que es uno de los dramaturgos más famosos, que él, aunque brindaba entretenimiento, lo hacía de una manera en la que compartía un conocimiento, digamos, esotérico, un conocimiento metafísico. Ahora, otro punto importante cuando se leen a este tipo de autores es la traducción. Cuando tú lees autores de otra lengua, siempre tienes que fijarte que sea una muy buena traducción. Yo comparé diferentes traducciones porque este libro yo lo saqué de la biblioteca. Se llama Shakespeare Comedias Iniciales. La editorial es Diada. Y aquí dice que la edición está a cargo de Florencia Stamponi con la colaboración de Victoria Iri Giroli y Emilce Pereiro. Versión basada en The Complete Works of William Shakespeare, basada en una edición de Londres.
Es una edición a cargo de Florencia Stamponi y corregida por Mónica Piacenti. Es decir, es una edición de bolsillo y es muy buena. Es la que yo recomiendo, por lo menos de las que yo consulté. Consulté unas 4 y fue la que más me convenció. Otra cosa importante que se puede decir es que William Shakespeare es un autor pre-Segunda Guerra Mundial, obviamente, ¿no? Y una reflexión muy importante que creo que es pertinente hacer es cómo toda esta cultura pre-Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial son como dos culturas completamente diferentes. De tal modo que podríamos decir que todos estos clásicos, toda esta teoría de las bellas artes como las conocíamos, eran una cultura justamente europea, occidental, que se cultivó durante siglos. La ópera, el ballet, el teatro, la música, cuando hablo de música digo música de los grandes compositores, ¿no? No estos influencers vendidos como cantantes que se comercializan ahora, no. Músicos que sabían de música, que estudiaban instrumentos musicales, que estudiaban composición y que se dedicaban a eso. Que actualmente existen, pero pues son ya como parte de una cultura marginal, la cual no es comercializada para las grandes masas, ¿no? Entonces, toda esta cultura pre-guerra mundial, así podríamos llamarla, es una cultura en la que se inscribe justamente William Shakespeare, en donde él hace una crítica a la cultura y la religión judía con esta obra El Mercader de Venecia. Esto también es algo que sería impensable hacerlo actualmente, incluso si se hiciera como en retrospectiva, ¿no? Pensamos que solamente como las obras que se sitúan en la contemporaneidad, pero incluso si se hiciera como una obra basada en el Renacimiento, que podría ser el caso, sería una obra completamente cancelable y tachada de antisemitismo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque básicamente porque está diciendo la verdad, que uno de los negocios de estos religiosos de la estrella es justamente la usura. ¿Qué es la usura? Robarte dinero, cobrarte dinero por prestarte ellos un dinero que han ido acumulando justamente mediante la deuda, que eso es lo que hacen en su negocio, que ya está completamente legitimado, que es el banco o los bancos, más las instituciones financieras y los fondos de inversión. Es decir, este tipo de gente no trabaja en su religión, ellos tienen como doctrina que los demás son los que tienen que trabajar para ellos, no ellos trabajar. Entonces, los demás me refiero a gente que no es de esa religión. Y para eso tienen este concepto de Goyim. Entonces, esta obra por eso es interesante leerla, pero como dije, bajo esta visión crítica, porque en el Mercader de Venecia sí se tiene una, digamos, una apología por esta cultura cristiana o católica, ya sea porque Shakespeare realmente creía en eso o porque tenía que ponerlo así para poder subsistir en esa sociedad que era hegemónicamente católica. Pues la razón que sea, pues este es el caso, ¿no? Bajo esta lectura crítica, las dos religiones son criticables, las dos religiones son dispensables, no las necesitamos.